Vámonos tengo entendido que anda por la Ciudad de México. Vámonos con una mujer periodista que radica en Monterrey, Nuevo León, una mujer periodista que en diferentes ámbitos del área periodística mexicana, pues se la ha jugado sin duda, le tengo muchísimo respeto, escribe en diferentes medios, entre ellos en sinembargo.mx, donde yo la leo con frecuencia, autora de varios libros, también con el tema de las cuestiones eclesiales muy importantes a propósito de toda esta visita del Papa Francisco, primero a Cuba y ahora que está por acá en los Estados Unidos. San Juana Martínez, a quien saludo con muchísimo gusto. San Juana, me pusiste los pelos verdaderamente de punta, pero ya estamos aquí. ¿Qué tal, mi querido Rubén? Un gusto enorme estar contigo y con tu auditorio. Oye, pues es que hubo ahí una confusión, como estoy yo ahora en el Distrito Federal cubriendo precisamente el tema de Ayotzinapa. Sí. Acabo de estar con los papás de los 43 que han iniciado esta noche, como tú bien sabes, en el Zócalo. El ayuno. Sí. Y pues sí, corriendo para poder llegar y decir, bueno, para estar lista para la entrevista con todo gusto, y un enorme honor estar contigo. La última vez que hablamos, recuerdo que fue un programa muy intenso y que incluso tú pertenecías a una cadena mediática. Sí. Y pues siento que también tuviste problemas por aquello que yo dije. Espero que esta vez, pues ahora que eres libre, no haya ningún problema. Ay, mi querida San Juana, fíjate que aunque voy lento, la verdad es que voy lento, pero estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro donde narro desde que yo salí de México cuando me invitaron a venir a trabajar acá a los Estados Unidos. Desde que salí, desde que tuve mi mudanza acumulada y lo que yo traía en mi mente con respecto al periodismo en los Estados Unidos, un poco juego con el concepto de la mudanza real, ¿no? De mis muebles acumulados para venir acá, pero sobre todo la mudanza interna que dolorosamente fui sufriendo al irme quitando un poco el idealismo de este periodismo de Watergate, ¿no? Que pusieron en jaque a Nixon, etcétera. Y de repente, a lo largo de un tiempo, darme cuenta que acá, y fíjate que muchos mexicanos no le dan el golpe a esto, San Juana, pero acá el periodismo en muchos ámbitos, no en todos, está totalmente en peligro de extinción, ¿eh? Tenemos un entretenimiento disfrazado de noticia en las grandes cadenas norteamericanas y no precisamente un compromiso con la verdad. ¿Cómo la ves? Tú sí sabes de eso, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que hay una crisis internacional, ¿verdad?, sobre nuestro oficio, pero mira, el que sabe hacer buen periodismo lo va a saber siempre, aquí y ahora y en cualquier sitio, y va a ofrecer la posibilidad de que aquellos que no tengan voz la tengan, y yo estoy convencida de que tú eres uno de ellos, y celebro que tengamos este espacio de libertad y que tengamos a nuestros radioescuchas que estén atentos, de gente que le interesa conocer otros aspectos, ¿verdad?, no tratados en los medios tradicionales, y creo que es muy importante tu labor, y por supuesto pues me siento honrada de estar en tu espacio, mi querido Rubén. Pues yo me siento muy honrado, y valga aquí los halagos mutuos, pero me siento muy honrado de tenerte, San Juana, porque pues amamos esta profesión, queremos esta profesión. Como decía Kapuczynski alguna vez, ¿no? Él decía, para mí no es una vocación, es una misión. Yo una vez dije esto aquí ante una audiencia medio recién llegado y me dieron un reconocimiento y dije eso, se me quedaron viendo como diciendo, este cuate está medio loco, es un idealista, es un Quijote, no se ha dado cuenta de por dónde va la cosa aquí del periodismo, pero la verdad es que así lo he sentido, como una misión más que una vocación en sí mismo. Y tú tienes eso y ya llevas mucho tiempo dando la batalla y ya estuve, fíjate que hoy por cierto intercambié un poquito algunos temas porque le pedí a Alberto Atié si me podía mandar un poco su reacción ante lo que dijo ahora acá en Washington ante los obispos el Papa Francisco, de que no se vuelva a repetir el tema de el tema de la cuestión de los curas pederastas, pero yo creo que esto tiene que ir mucho más allá. Digo, no me quiero desviar del tema, pero una vez te lo pregunto, ¿no? Sí. Esto no es nada más así de que el Papa venga y les diga que no se vuelva a repetir, sí, a la orden, su santidad, ya no se vuelve a repetir. El problema es mucho más serio, es mucho más de fondo, ¿no? No, y desde luego, y lamentablemente el Papa Francisco no ha correspondido su discurso con sus hechos.
Él desde que llegó dijo que iba a haber tolerancia cero y que las cosas iban a cambiar, y lamentablemente lo que hemos visto es que pues los cambios han sido mínimos, y que desde luego las víctimas son las que se sienten insatisfechas, particularmente porque la impunidad sigue imperando en la Iglesia, y el Vaticano como institución sigue protegiendo a los depredadores sexuales con sotana. El mismo Papa fue el que apoyó la salida del nuncio apostólico de República Dominicana. Es un apellido polaco, sí, no y él que murió recientemente, pero murió en su recinto, en su refugio de oro, ¿no? Dentro del Vaticano. Él apoyó que saliera, gracias al pasaporte diplomático, este hombre que tenía decenas de abusos sexuales de menores en República Dominicana, y se le protegió en el Vaticano. Decían, bueno, es que está en la cárcel. ¿Y cuál era la cárcel? Un refugio de oro, una cárcel domiciliaria. No era cárcel, sino más bien se trataba de que él estaba recluido en una casa, en un monasterio, en donde el Papa había decidido. Y pues eso no es la cárcel, eso no es cumplir con su palabra. Hay cientos de casos para mencionar, y entonces comprendo a Alberto Atie, quien lleva una digna lucha por la reivindicación de las víctimas y la búsqueda de la justicia y la reparación para ellas, y que hasta ahora no se ha logrado. Son crímenes de lesa humanidad, me atrevería a decir, porque son crímenes que están sucediendo a lo largo y ancho del mundo, y que el Vaticano como institución ha permitido de manera sistemática. Falta mucho para que el Papa, ojalá, y nos demuestre que su discurso va a ir de acuerdo a los hechos, pero hasta ahorita no. Hasta ahorita no ha sucedido así, lamentablemente, Rubén. Sí, ojalá realmente, porque hay otros ámbitos en los cuales, por ejemplo, en Bolivia, pues aventó duro en contra del capitalismo salvaje y del dinero como entidad absoluta y como sinónimo de búsqueda o persecución de la felicidad del ser humano. En fin, tiene cosas importantes, pero en esto, fíjate que te comparto un poco aquí lo que me mandó Alberto. Dice, pues que como puedes ver, les pide a los obispos americanos que acaben con la pederastia, cuando él sabe perfectamente que para que se termine con esa brutalidad, él es el que tiene la solución en sus manos, dando la orden de terminar con el protocolo interno y secreto que diseñó y mandató la Santa Sede con autorización de los papas desde Juan XXIII hasta él inclusive. No se reunió con las víctimas, aunque dice que los obispos se han dedicado a curarlas, y eso los cura. A él también lo podrían curar las víctimas si las escucha en público y no en privado. No les pido que dejen de proteger a los pederastas, porque sabe que lo hacen porque reciben indicaciones de la Santa Sede, hasta que las autoridades los detectan, y es hasta entonces que les aceptan la renuncia, y no les anunció que toda la Iglesia va a acatar las recomendaciones. En fin, pero por ahí va el tema, fíjate, por ahí va el tema de lo que me ha contestado aquí en esta... Sí, pues seguramente coincidimos. Lo conozco, Alberto, y lo admiro. Es un gran hombre. Para mí es un luchador social indispensable en el tema de esta búsqueda de la justicia, como te decía, en torno a las víctimas de abusos sexuales de sacerdotes. Creo que Alberto Tie es el gran adalid de la búsqueda de la justicia en este tema. No hay otro en el mundo. Me atrevería a decir que es un Quijote. Él está buscando cambios desde el primer día, y bueno, algo se ha movido. No podemos decir que todo es malo, y de verdad este Papa tiene cosas buenas, pero sin embargo sí tenemos que decir que se parece mucho a Wojtyla en esta cosa mediática, simpática, pero que finalmente a la hora de los hechos, de las pruebas, de coincidir el discurso con la realización de ese discurso, pues realmente hay mucha distancia, ¿no? Y eso es la parte negativa y oscura del Papa Francisco, sin hablar de su papel definitivamente durante la dictadura argentina, ¿no? Es un papel que también se le ha cuestionado, esa actitud que él tuvo ante
la terrible, la feroz dictadura de los militares en Argentina, y esa fíjate que no protesta. Hay textos escritos al respecto, y bueno, esa también es una parte oscura de la cual no se habla. Aunque fíjate que ahí yo cuando lo nombraron me indigné mucho por ese tema, pero luego escuché voces como la de Pérez Esquivel o la del mismo teólogo Leonardo Boff, teólogo de la liberación brasileño, que metieron las manos al fuego por él en ese sentido. Pero en fin, otro día platicamos de ese tema. Oye, vinculando ya un poquito, porque es inevitable un poco haber hablado un poco del Papa, dado que es un tema tuyo que has investigado mucho sobre todos estos asuntos, ahora que estuvo en Cuba, él había pensado parar en México. Imagínate que hubiera estado precisamente ahorita, no todavía en Washington, sino que estuviera en México después de lo de Cuba, y después venir acá con Barack Obama y todo lo que va a hacer acá, Filadelfia, etcétera, y hubiera parado en México justo en esta coyuntura del primer aniversario de lo de Ayotzinapa, y habiéndole entregado, yo acabo de publicar en mi página y en Publicoscopia y en el periódico Hoy Los Ángeles un artículo basado en un libro que le regaló a Fidel Castro. Es un libro que yo leí hace muchísimos años, que se llama Evangelios Molestos. Es un librazo, pero es un librazo que evidentemente esos evangelios molestos son incómodos para Fidel, son incómodos para Obama, son incómodos para Peña Nieto. Si hubiera llegado a México y regalarle ese libro a Peña Nieto, le hubieran quemado las manos a Peña Nieto, porque hay una parte tremendamente importante donde se enmarcaría toda esta cuestión de impunidad, todo este lamento, este dolor de todos los desapariciones forzadas en México, donde recientemente la ONU ha sido categórica diciendo que prevalece la impunidad en México, y donde se está pidiendo a fin de cuentas, y este informe que han entregado los expertos de la OEA, contradiciendo la llamada verdad histórica, que ha sido más bien una mentira histérica por parte del gobierno mexicano. Hubiera sido fantástico, pero a fin de cuentas no vino para acá este Papa, está en los Estados Unidos, y con Papa o sin Papa tenemos un aniversario, un primer aniversario y un ayuno donde se va a estar pronunciando el nombre de cada uno de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa de manera emblemática, para extenderlo a muchas otras desapariciones forzadas que desgraciadamente han venido ocurriendo en México, San Juana Martínez, y tú cubriendo justamente esto el día de hoy. ¿Qué nos comentas? Pues mira, precisamente algo que también habla mal de este Papa es eso, no haber hecho una parada en México en esta fecha tan importante, y pues es evidente que se trata de evitar cuestiones políticamente incorrectas para el establishment político, pero no solamente político sino eclesiástico, ¿no? La jerarquía católica muy cercana al poder en México, independientemente del partido que gobierne, y no lo ha demostrado. Entonces, pues lamentablemente no estuvo aquí. Hubiera sido fantástico que él hiciera una parada y atendiera las voces de los padres que buscan a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que hiciera un gesto humanitario, solidario, humanista al respecto, pero no fue así. Lamentablemente. Entonces, lo que tenemos es un escenario que demuestra y que exhibe la podredumbre de un sistema político que ya no se sostiene con pilares de decencia y de honestidad. Es un sistema político que se cae a pedazos y que verdaderamente demuestra que la impunidad es el mal endémico en México, que está produciendo este tipo de crímenes de Estado. Ayotzinapa es uno de ellos. En menos de un año hemos tenido 4 crímenes de Estado fundamentales para la historia de este país, que es Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanoato. Son 4 crímenes de Estado que demuestran una política de exterminio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Un exterminio que viene a darnos de frente en medio de una crisis económica, de una crisis institucional y de una crisis generada precisamente por reformas
que no han resultado lo buenas que fue la promesa que nos hizo el señor que en este momento ocupa Los Pinos. Entonces, nos enfrentamos con esta realidad de crímenes de Estado importantes, esos 4, pero no los únicos, porque tenemos, pues se podría decir, unas autoridades que están cometiendo esos crímenes de Estado, desde el Ejército, la Marina, las distintas policías, Policía Municipal, Estatal y la Policía Federal. Han participado en crímenes de Estado que van desde la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. México es un país fracturado, porque oficialmente tiene 26,000 desaparecidos. ¿Cuántos habrá extraoficialmente? Hay ONGs que sitúan en 300,000 los desaparecidos de este país. Y México no podrá volver a ser una verdadera democracia hasta no encontrar el último de nuestros desaparecidos. Muchos de ellos, desapariciones forzadas, es decir, gente que ha sido desaparecida por el Estado, por las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Se cree que entre un 40 y un 60% de esas desapariciones son cometidas por las fuerzas de seguridad. Y en ese centro neurálgico, el hecho paradigmático, simbólico, de la desaparición forzada de 43 normalistas, cuyo único delito fue haberse querido superar en una normal rural y convertirse en maestros para ir a mejorar sus comunidades. Chicos que hasta ahora hemos, en este año tan doloroso para los padres, pero también para todos los mexicanos, porque su desaparición forzada es una afrenta que daña, que lastima a los mexicanos y a la comunidad internacional, y darnos cuenta de que la verdad histórica tan cacareada por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido demolida estrepitosamente por los organismos internacionales que tienen más credibilidad que este gobierno, o que tienen toda la credibilidad comparada con este gobierno, Rubén. Y si quieres entramos después a ello. Cómo no, estoy hablando con San Juana Martínez, voy a tener que hacer una breve pausa, ¿verdad? Pero de regreso es una breve pausa musical que en términos de la transmisión en vivo radiofónica no tiene ningún efecto, pero lo tiene para otros propósitos. Pero regresando después de la pausa, San Juana, mañana se van a reunir con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Para qué? O sea, mi pregunta es si se van a reunir con él. No, ahorita te leo incluso un fragmentito del libro de Evangelios Molestos, que yo lo asocié a Peña Nieto en mi artículo, y lo describe perfectamente, en mi opinión, lo que va a pasar mañana con Peña Nieto. Les voy a decir cuál va a ser la actitud de Peña Nieto el día de mañana, pero se lo vamos a preguntar a San Juana Martínez, que ha estado trabajando intensamente en este tema desde hace muchísimo tiempo. Regreso después de la breve pausa con San Juana Martínez. San Juana Martínez, el día de mañana se reúne Enrique Peña Nieto con los antecedentes de que la Organización de Naciones Unidas le ha pedido al gobierno mexicano implementar de manera efectiva las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, y de manera muy puntual la ONU ha señalado que el gobierno debe demostrar con actos y no solo con palabras su compromiso contra las desapariciones forzadas en México, país donde prevalece la impunidad, sin que los hechos se esclarezcan y sin que las víctimas reciban una adecuada e integral reparación. Yo he dicho ante estos micrófonos en otras ocasiones, y lo repito, y sé que me critican y me dicen que si soy chavista, que no, ese tipo de cosas, que si estuviese ocurriendo en Venezuela lo que está ocurriendo en México, y cito puntualmente esto que dice la ONU, pienso yo que Estados Unidos ya hubiese invadido Venezuela. Pero se trata de Peña Nieto, que ha entregado el petróleo y muchísimas otras cuestiones que se tienen a nivel de negocios
con todas estas reformas que ha implementado el señor Peña Nieto, que lo pusieron ahí como gerente, pues, para ejecutar todos estos planes que vienen fraguándose desde hace muchísimos años en el papel designado a México en la globalización neoliberal. Ese es mi punto de vista. Siempre lo he expresado con absoluta transparencia. Pero, ¿qué podemos esperar mañana de un señor Peña Nieto que está ahí para cumplir con todos estos proyectos globales y de negocios, para hacer confiable a México a los negocios y no verdaderamente para gobernar en el sentido de un estadista, un país que de norte a sur y de este a oeste, parafraseando a López Portillo, está crucificado por la impunidad? Pues imagínate, seguimos esperando a un año del crimen de Estado de Ayotzinapa que Enrique Peña Nieto tenga un gesto de humanidad y vaya a la normal rural Isidro Burgos para darles esa sensibilidad que se requiere en este tipo de crímenes que se han cometido, y pues nunca no ha tenido ese gesto. Seguimos esperando que Enrique Peña Nieto se reúna periódicamente con los padres de los normalistas, tampoco ha tenido ese gesto. La última vez ya supimos lo que sucedió, fue unos meses después, tampoco hubo una reacción inmediata después de la desaparición forzada de los 43, se esperó casi 50 días para verlos. Entonces dices, ¿qué presidente en el mundo actúa de esta forma? Con un desprecio absoluto hacia los familiares de los normalistas, de las víctimas de la violencia en México. ¿Por qué? ¿De qué está hecho Enrique Peña Nieto? ¿Tiene corazón? ¿Tiene alma? ¿Tiene espíritu? Pues eso es lo que nos preguntamos. Y yo lo decía en mi última columna sin embargo, sobre Ayotzinapa, la clave del crimen de Ayotzinapa. ¿De qué están hechos estos funcionarios, particularmente empezando por él? Tiene que ver con esta banalidad del mal descrita por Hannah Arendt cuando cubrió el juicio a Eichmann en Israel, que se hizo recientemente una estupenda película al respecto, basado en su libro. Tiene que ver con esa banalidad del mal en donde ella explicaba, Eichmann no es un monstruo del mal, no es un ser especialmente malvado, o sea, sí tiene una maldad, sí tiene una perversidad, pero lo que es ante todo es un burócrata que cumple órdenes superiores. Y eso es lo que son Enrique Peña Nieto, el general Cienfuegos, la procuradora Arely Gómez González. Eso es lo que son. Ahora nosotros nos preguntamos de qué están hechos, por qué no se conmueven del dolor de las víctimas, por qué no tienen ese sentido humanitario, esa sensibilidad para tratar este tipo de crímenes cometidos por el propio Estado. ¿Qué le falta a Enrique Peña Nieto? ¿Dónde está su corazón? No es un hijo de él, necesita tener un hijo desaparecido para sentir el dolor de los demás, para ponerse en los zapatos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todos esos miles y miles de padres de desaparecidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta entrevista, en este encuentro entre Enrique Peña Nieto y los padres? Pues mira, se lo preguntaba yo esta noche a algunos de ellos, concretamente Margarito Guerrero, el padre de Yosivani, el último que supuestamente fue identificado según la procuradora. Identificado en estos restos que tú sabes que ellos siguen insistiendo en la verdad histórica, que tiene que ver con que los muchachos fueron incinerados en el basurero de Cocula. Algo que ya el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho una y mil veces. No fueron incinerados en el basurero de Cocula. Es imposible, científicamente imposible. Entonces, ¿por qué insisten? El padre de Yosivani me decía, nosotros vamos a irle a decir las verdades a Enrique Peña Nieto.
y se las vamos a decir, y estamos seguros que no le van a gustar. Y le vamos a decir también que queremos a nuestros hijos, que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Las madres mucho más dolidas, mucho más conmovidas, tú sabes lo que es para ellas tener un hijo desaparecido, igual que para ellos, pero esas madres que lloran todo el tiempo, que sufren, que están pensando en que sus hijos los van a ver tarde o temprano, lo dicen, le vamos a pedir que nos los regrese vivos. ¿Qué va a hacer Peña Nieto ante ese reclamo? Esa es la gran incógnita. Rubén. Pues él se ha aferrado a través de su procuradora y otras voces gubernamentales a insistir en la llamada verdad histórica, que es la mentira histérica. Siguen en eso. Entonces, mañana, fíjate que por algún motivo mi página no abre y no puedo encontrar la parte donde vinculo lo de este libro con lo de Peña Nieto, pero lo retrata, lo describe el libro perfectamente bien. Lástima que no me sale error, no sé si me están aquí, pero no abre mi página. Pero mañana les va a dar a tole con el dedo, pues, porque Peña Nieto verdaderamente, él está más preocupado porque qué digan acá en Washington y los mercados y todo ese tipo de cosas, y no verdaderamente preocupado por esta situación. Les va a dar a tole con el dedo, como cuando sale al balcón presidencial a gritar Viva México. ¿Quién sabe en qué está pensando cuando él dice Viva México? ¿Tú en qué crees que piensa, sinceramente, así tratando de leerle el pensamiento, cuando sale al balcón ahí con la gaviota y dice Viva México? ¿Tú qué crees? El tipo está profundamente divorciado de la realidad mexicana, San Juana. Bueno, divorciado de la realidad mexicana y de todo, ¿no? Y yo no sé en qué pensó, pero lo que tenía enfrente era un letrero que decía Peña Nieto asesino, a cuyos chicos que lo sostenían después sufrieron la represión del Estado, precisamente. Sí. Entonces, ahí está la realidad, esa realidad que él no puede evadir, que se le presenta frente a frente y que tiene que, de alguna manera u otra, saber qué va a discernir y qué va a hacer al respecto. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que es un hombre limitado en sus capacidades para gobernar este país. Y nos ha recordado la peor etapa, los peores momentos del peor priismo. O sea, de un PRI sometido a la corrupción, de un PRI inundado de impunidad, ¿verdad? Políticos, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores que roban a manos llenas y no les pasa nada. Nada, absolutamente. Absolutamente. Y nos ha demostrado también que es el mismo PRI represor, el mismo PRI que reprimió a los estudiantes en Tlatelolco, en aquella tarde aciaga, y bueno, ahora estamos viendo que son capaces de hacerlo no solamente en Ayotzinapa, sino en Tlatlaya, en Apatzingán, en Tanato y en muchos sitios más. Entonces, es un sistema de terror, es un sistema que está fundamentado en el exterminio, porque esto ya no es normal. Esto tiene que tener un sistema, tiene que tener una política, una estructura, y lo único que nos queda claro que es un sistema que va dirigido hacia el exterminio. Y lo hemos visto en muchos otros sentidos. Lo hemos visto en otros países, lo hemos visto con otros regímenes totalitarios. Desgraciadamente, México se aleja cada vez más de la democracia con este tipo de crímenes. Resulta que aquí, sin embargo, para donde tú escribes también, .mx, que también ha estado sufriendo embates fuertes, dice que la ONU pide protección para el comité que busca en Guerrero a otros desaparecidos. Dice, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para 13 integrantes del comité de los otros desaparecidos de Iguala, de las comisiones de búsqueda de las fosas clandestinas que se prevé reinicien su actividad en octubre. Y luego pone aquí una fotografía y una pregunta clave para no extenderme con esto. ¿Y las otras fosas? ¿Y los otros desaparecidos de Iguala? Y se le pueden seguir sumando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, claro, es terrorífico. Recuerdo esas primeras semanas cuando recorrimos los cerros de Iguala, cuando estábamos ahí, que todavía
pensábamos que íbamos a encontrar algún rastro. Era absolutamente terrorífico ver cómo se abrían fosas y fosas y fosas y fosas y no eran. Y entonces decíamos, pero entonces ¿quiénes son los cadáveres que acaban de encontrar? Sí. Los restos. Nunca nos dijeron quiénes son. Y te voy a decir por qué. Porque México no tiene un banco nacional de datos que pueda cruzar el ADN de los familiares de desaparecidos con los cadáveres encontrados. Hay más de 10,000 cadáveres en fosas oficiales, en fosas del gobierno, de personas NN que no están identificadas, porque no hay cómo identificarlos. Los familiares de los desaparecidos, Rubén, andan recorriendo el país de norte a sur, entregando muestras de ADN en las distintas procuradurías, buscando a sus seres queridos. Porque México, después de 9 años, ha sido incapaz de tener una política institucional con respecto a los desaparecidos. Sencillamente se ha dedicado el Estado a mirar hacia otra parte. Y así no se elimina el problema está ahí, y es grave, y es una tragedia humanitaria, y no se está haciendo nada. Son miles de fosas clandestinas las que hay. Hay estados, Rubén, como Tamaulipas, que son enteramente una fosa clandestina. En lugares en donde los gobernadores han decidido no seguir escarbando, porque si siguen escarbando van a encontrar 200, 500, 1,000, 2,000, 3,000. No van a parar. Y es urgente que lo hagan, que exista una política nacional de identificación de datos, de ADN, para poder dar con los seres queridos, si es que han muerto, ¿verdad? Y nadie está buscando a los miles de desaparecidos. A mí cuando me dicen que son 300,000, si son 300,000 o 30,000, no importa, o sea, es muchísimo. Es un país fracturado, porque tiene miles de desaparecidos, con una herida abierta. Y entonces va a ser muy complicado. El gran tema de México en las próximas 2 o 3 décadas va a ser el de los desaparecidos. Y si a este gobierno no le cae el 20, peor para ellos, porque el problema se les va a seguir presentando en sus narices. Y será la sociedad civil la encargada de cambiar lo que estamos viviendo. Ya hay ONGs como Gobernanza Forense que están trabajando con los padres, con los familiares, y hacen búsquedas como las que están haciendo en Iguala de los otros desaparecidos, y ellos mismos van a los cerros y escarban y buscan y hablan con la gente y se enteran de lugares donde se dijo que se enterraron a personas de manera clandestina. Y son ellos los que están buscando a sus desaparecidos, los que están abriendo las fosas. México es una fosa común, no solamente Tamaulipas, Guerrero, Veracruz. O sea, son estados verdaderamente complicados en este territorio, porque tomen en cuenta que según cifras del padre Solalinde, se ha dicho que hay 10,000 desaparecidos migrantes a su paso hacia el sueño americano, hacia Estados Unidos. Estamos hablando de miles de centroamericanos, la mayoría de ellos que han desaparecido en territorio mexicano, y nadie los está buscando. Nadie los está buscando. Y ahora que citas eso, San Juana, hizo un tuit el padre Alejandro Solalinde, en el cual dice, yo digo qué bueno que se reciba a los refugiados sirios en México, me parece extraordinario, pero coincido con el padre Alejandro Solalinde en su tuit, dice, pero qué gran hipocresía, si están, él no lo dice así, pero le están haciendo la tarea de patrulla fronteriza a los Estados Unidos con los centroamericanos en México, pero los están persiguiendo, los están asediando, y lo que tú acabas de decir de los desaparecidos, pero viste políticamente, ¿no? Se ve bien políticamente para México, que muy lejos de lo que hizo Lázaro Cárdenas, sin duda, de traer ahora algunos sirios, ¿no? Que creo en eso andan, ¿no? Me parece un tema, claro. ¿verdad? Aquí no mueren aquí no hay Mediterráneo, esa imagen terrible del niño en la playa, pues imagínate, aquí tenemos imágenes terribles de niños en la Bestia, muchos de ellos que son mutilados al caer, muchos de ellos que mueren en su camino, ¿verdad? En el desierto, no solamente en el recorrido de la Bestia.
¿Y qué se ha dicho sobre ellos? También son migrantes y deberían de ser refugiados, tener el mismo estatus y el mismo nivel. Y lamentablemente es como las víctimas del tercer mundo, así se considera, yo creo, a Latinoamérica nada más, y lo es, pero en Centroamérica, cuando aquellas cifras terribles de la guerra en Guatemala, que se hablaba de 200,000 indígenas masacrados, de aquel genocidio, ¿quién se ha atendido en el Tribunal Penal Internacional para investigar los crímenes de Estado de lesa humanidad del genocidio en Guatemala? No, o sea, se investigan los genocidios en África, en otros países, pero pareciera que las víctimas latinoamericanas son víctimas de tercera clase, de quinta, y cuando no debería de ser así dentro de la comunidad internacional. Yo creo que tenemos que alzar la voz, tenemos que reivindicar el valor de las personas. Ningún ser humano es ilegal y ningún ser humano debe de terminar su vida de esa manera tan indigna, ¿no? En una fosa común, en una fosa clandestina. Es nuestro deber buscar a nuestros desaparecidos, a nuestros hermanos centroamericanos y a nuestros desaparecidos mexicanos también. Te hago una última pregunta, San Juana, porque en los últimos minutos voy a tener aquí a unos sobrevivientes, hijos de la guerra del Salvador, y les había ofrecido un espacio, pero Edgardo Buscaglia, a quien también entrevisté en aquel medio al que tú te referías, lo ha dicho con Carmen Aristegui y en otras partes. Él habla de un pacto de impunidad en México. Pero decía que en el marco no solamente de lo de Ayotzinapa, sino de muchas otras cosas más. Y él decía, y me gustó mucho lo que dijo ahí, dice, depende mucho de Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el papel y el rol de Estados Unidos? Le va a entrar Estados Unidos para presionar al gobierno mexicano sobre este tema de derechos humanos, cuando tienen una oficina de inteligencia binacional que está ubicada ahí en Paseo de la Reforma, que dicho sea de paso, no acabo de entender cómo pudieron construir un tremendo túnel para la escapatoria del Chapo Guzmán sin que la oficina binacional de inteligencia de los Estados Unidos tampoco se percatara de nada. Bueno, pero él habla de esto, ¿no? De que o se van a hacer los que no saben nada, dado que tienen una serie de negocios con este gobierno de Peña Nieto, Pedro Aspe, porque Pedro Aspe es asesor de todos estos personajes también vinculados a Carlos Salinas de Gortari, y todo este proceso que viene desde que México entró al GATT con Miguel de la Madrid, y que ha venido avanzando hasta esto que estamos viendo ahora. Pero él ubica el papel y el rol que debiera tener Estados Unidos para que esto cambie. O Estados Unidos va a decir, pues no, entonces privilegiamos nuestros negocios con ustedes y nos hacemos de la vista gorda. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema tan delicado? El rol de Estados Unidos. Pues el rol de Estados Unidos es una realidad demoledora. A Estados Unidos le interesa el petróleo, no los seres humanos. Y menos si son mexicanos. Wow, qué fuerte. Así de claro. Y no lo ha demostrado. O sea, yo creo que Peña Nieto ya cumplió su misión de ofrecerles el petróleo en bandeja de plata, ya vendió el país todo lo que podía vender, todavía nos queda algo, ¿verdad? Ojalá sepamos defenderlo en su momento, pero a Estados Unidos no le han importado las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en México, ni los crímenes de Estado, nunca. Y por encima de ello, nunca le ha retirado fondos que se dijo en muchos momentos que todos esos fondos de la Iniciativa Mérida y de tantos otros proyectos comerciales, empresariales y de multinacionales de distinto área comercial, pues se los iban, que estaban sometidos o sujetos al respeto a los derechos humanos en México, y eso ha sido una mentira. Estados Unidos sigue comerciando con México, olvidando su deber para los mexicanos. De hecho, lo que yo creo sinceramente es que la intervención de Estados Unidos en el terreno de los derechos humanos, donde México ha sido reprobado, no solamente en el tema de tortura
ni de desaparición forzada, sino también en el tema de ejecuciones extrajudiciales. El próximo martes hay una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Monterrey que va a tratar todo el tema del noreste, un territorio devastado por el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de los Beltrán Leiva, y que tiene miles y miles de desaparecidos, y no pasa nada. Estados Unidos sencillamente se dedica a observar y a extender la mano y a recibir el petróleo mexicano, pero los seres humanos, los ciudadanos de este país no le importa nada. Así que mal nos vale nosotros como sociedad civil ponernos las pilas y no esperar que el cambio venga de arriba, ni de Los Pinos, ni del Pentágono, ni el Departamento de Estado, ni la CIA, ni la Casa Blanca. O sea, el cambio en México será generado por la sociedad civil. Será la sociedad civil quien finalmente diga basta y provoque un cambio democrático en México. Pues ojalá lo veamos, ojalá lo veamos. San Juana Martínez, te agradezco muchísimo tu participación de esta noche. Tendremos el audio en mi página, en mi canal de YouTube, y desde luego también en el canal de YouTube de Contragolpe, que últimamente está subiendo con video y toda la cosa, José Benavides. Te agradezco mucho esta charla, esta conversación. Se nos fue como agua el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y gracias, San Juana Martínez. Gracias a ti, eres un guerrero que lucha contra la censura y a favor de la libertad. Ha sido un placer enorme estar contigo y con tus radioescuchas. Gracias, San Juana Martínez. Muy buenas noches.